Hola, acá estamos en el mostrador, en la Semana Política. Hoy día vamos a conversar de otro de los factores que han generado malestar, lo que le han llamado el estallido social. Vamos a hablar ni más ni menos del costo de vida. Tenemos a dos prestigiosos académicos para hablar de este tema. Está con nosotros Gabriel Bronfman. Muy bienvenido, Gabriel. Javier. Estoy leyendo mal, sorry. Y Hassan Akran. Muy bienvenidos los dos. Muchas gracias. Javier, Hassan. Y por supuesto, nuestro editor Héctor Cosio. Muy bienvenidos. Hola. Se abre la sesión. ¿Qué está pasando? ¿Por qué en Chile la plata alcanza para tan poco? ¿Por qué pareciera que en Chile, o de repente es cierto, o no, que en Chile las cosas son más caras que en otros países? ¿Quién abre la palabra? ¿Javier? ¿Akran? Hassan. En economía hay un concepto que se llama la distribución factorial de ingreso, que habla de cuánto del ingreso nacional llega a los trabajadores, a los asalariados. Y eso en Chile es un 45% del Producto Interno Bruto. ¿Ya? En comparación en la OCDE, el promedio es 57%. O sea, acá hay un porcentaje del ingreso nacional que va a los que tienen capital. ¿Ya? Es un tema acá de la desigualdad profunda del país que explica por qué lo que quedan para los trabajadores son simples migajas. De hecho, el economista ex del Banco Mundial, Branko Milanovic, sacó una cifra bien interesante esta semana, ¿cierto? Cuando observó que el 2% más rico de Chile tienen el mismo nivel de ingreso y riqueza del 2% más rico de Alemania, mientras que el 5% más pobre están como el 5% más pobre que Mongolia. Entonces, si tenemos una explicación básica de lo que está pasando acá, tiene un nombre muy simple, la desigualdad. Y dentro de eso, encuentro muy interesante que cuando uno lee a representantes de los empresarios como el Bernardo Larraín Mata, ¿cierto? que dice, es muy complejo lo que está pasando, no entendemos. Por supuesto, hay una gran frase del escritor estadounidense Upton Sinclair que dice que es muy difícil explicarle a alguien algo cuando sus ingresos dependen de que él no lo entienda. Y eso es lo que está pasando. Yo creo que es bastante simple, tiene que ver con los privilegios de la élite y eso en Chile es lo que hay que cambiar. Javier. Yo en parte concuerdo con lo que dice Hassan. En el fondo, acá hay un tema que el costo de vida tiene como dos lados, digamos, ¿no es cierto? Uno, los precios, y uno, como tú bien dijiste, uno cuando va al supermercado se da cuenta que las cosas acá cuestan lo mismo o más que en Europa y llama la atención, ¿no es cierto? Y por otro lado, el poder de compra que tienen las familias, y eso tiene que ver con los ingresos y con los salarios. Los precios en Chile, efectivamente tenemos un gran número de productos que están en manos de pocas empresas, ¿no es cierto? Hemos visto las colusiones en las farmacias, las colusiones en el papel higiénico, y eso genera, ¿no es cierto?, precios más altos que los que habrían en un modelo de competencia perfecta, digamos, en un modelo donde los precios se ajustan solos. Y por otro lado está el tema de que la gente gana poco, y eso yo creo que es lo que genera mayor resquemor en la población, particularmente por lo que dice Hassan de las inequidades, digamos, porque cuando ven al empresario y ven las rentabilidades de las grandes empresas gigantes, dicen, pucha, de eso me llega bien poco a mí, y entonces se te generan estas desigualdades de ingresos. Otra cosa como importante a pensar en esto es cómo se explica que los precios se mantengan tan altos si la gente no los puede pagar, digamos. Si la gente igual está yendo a comprar, los supermercados igual están llenos. O sea, hemos visto ahora lo que ha pasado con quedando menos supermercados, se llenan más y la gente está gastando plata y comprando. O sea, hay algo como que uno podría decir acá hay algo raro, ¿no? Mucho endeudamiento quizás. Entonces, claro, entonces ahí uno va a una segunda derivada y uno dice, ¿cómo la gente? hay endeudamiento, ¿no es cierto? Y endeudamiento no solo para comprar el pan, ¿no es cierto?, sino que además para acceder a bienes y servicios que están más asociados a clases más altas, porque ahora, además, como hay más comunicación, la gente sabe, la gente conoce, aspira a eso. Y eso es lo que se ha generado esta como clase media vulnerable, que en el fondo ha logrado dar un paso hacia una vía más cómoda, pero está en una situación
súper vulnerable y asociada a los niveles altos de endeudamiento. El endeudamiento es complejo como analizarlo en Chile, porque gran parte del endeudamiento en Chile tiene que ver con la deuda habitacional. Chile ha tenido políticas de vivienda propia, digamos, y de subsidios y de que la gente compre sus viviendas con créditos hipotecarios, por lo tanto hay gran parte de este sobreendeudamiento, el endeudamiento que se habla tiene que ver con eso, y eso es un endeudamiento que va hacia la casa, digamos, que no es tan malo como endeudarse para ir a comprar a una de estas grandes tiendas y terminar pagando 20 veces por el televisor, digamos, o endeudarse con los supermercados, que hoy en día tienen tarjetas de crédito y te permiten endeudarte para comprar las mucho compras. de eso también. Lo que uno escucha como rumor, y cuando hablo rumor no solamente es como si uno tomase un papel externo, uno también está vive en el país, por lo tanto también está frecuentemente expuesto a estas situaciones de desigualdad o endeudamiento. Pero fuera de lo que sabemos que existe una muy mala o terrible distribución, digamos, de los recursos y los ingresos en Chile, y que también mucha gente tiene que sobreendeudarse para poder llegar a final de mes, una de las preguntas que también siempre existen y que gustaría que lo pudiéramos conversar son cosas muy rutinarias. Por ejemplo, hace pocos días estuvo acá una periodista acá en el diario que era mexicana, que vino a reportear, y lo que a ella le parecía muy extraño, decía que cómo podía costar el metro, por ejemplo, simplemente esto acá, cuando en México la red de metro es muchísimo más amplia y costaba, no sé, menos del 30% del pasaje chileno. Eso como una foto. Otra foto, por ejemplo, también personas que viven en Europa, que cuando llegan a Chile se sorprenden también que los precios acá en Chile, en cosas incluso digamos que no son necesidades básicas. Ejemplo, me acuerdo con respecto de los recitales, hubo un tiempo, hace unos años atrás, se decía, ¿cómo es posible que un recital en Chile sea más caro que en Londres? O sea, ¿por qué? Ese tipo de cosas son las que pasan acá en Chile y uno se pregunta, ¿por qué Chile es tan caro? ¿Por qué cuesta vivir acá? Yo, de hecho, he vivido esta conversación muchas veces, de hecho, porque soy británico, mis padres me visitaron y empezaron con ese argumento y fue un tremendo debate porque como analista de políticas públicas yo estaba enojado con su respuesta por la falta de análisis sociológico de la realidad de lo que está pasando. Parte de la explicación tiene que ver con la naturaleza del Estado chileno. Cuando yo hablé hace un momento de la distribución funcional del ingreso, de hecho que Chile está 97 de los 134 países, tenemos cifras en términos de más desigualdad funcional de ingreso, eso tiene que ver con la historia de la dictadura, de una transformación en un Estado subsidiario neoliberal y por ende muchos servicios que tienen subsidios en otra parte, como en México, acá tiene que autofinanciarse. Eso explica el alto costo de muchos de los servicios que en otros países son públicos. Ahí hay una explicación, por ejemplo, del tema del metro, pero hay una respuesta más general que tiene que ver con lo que pasa cuando uno habla de personas que cambian de país y cuál es el nivel del lugar donde van. Porque, por supuesto, si uno compra en Santiago, no sé, en el Costanera Center, y después va a Europa y va a un lugar así de la calle, los costos son similares. Pero si uno hace un ordenamiento de cuáles son los lugares más caros de Santiago y los lugares más baratos de Santiago, ¿ya? Y comparan con otros países del mismo ordenamiento, Santiago no es tan caro. Es que el tema, los economistas hablan de la ley de un solo precio, que técnicamente el pan debe costar lo mismo en todas partes. Pero eso no es así, ¿cierto? Que el pan cuesta muy distinto el precio en el Costanera Center, en el Jumbo, en la Vega Central o en la Feria de la Pintana. Yo hice ese ejercicio para entender. Lo que pasa es que la gente en Chile con menores ingresos no compran en supermercados, compran en ferias donde los precios son distintos. El alto costo de la vida en Santiago tiene que ver otra vez con el alto nivel de segregación, que explica entonces por qué la gente puede pagar un precio muy alto porque están en lugares muy caros en términos relativos. En Europa, los turistas chilenos no llegan a los lugares tan caros donde los precios entonces serían tan desorbitados en comparación, porque esa élite no se ve en Europa. Entonces estamos hablando de comparar de cierta manera peras con manzanas. El problema real es la desigualdad y dentro de eso la otra cosa que yo añadiría que sí sabemos un poco más de la deuda. Porque sí, DICOM dice que son unos 11 millones de endeudados,
pero también sabemos de los deudores morosos, y eso, publicidad de la Universidad San Sebastián, que tiene un informe excelente sobre la deuda morosa, que hablan de 34% de la población, unos 4,6 millones de personas que tienen deudas morosas. Y en eso el promedio de la deuda es 1,8 millones de pesos. Esa gente que no está en una inversión que están haciendo en la deuda hipotecaria, sino personas que no pueden llegar a fin de mes y se están endeudando y ni siquiera pueden pagar los intereses. Eso habla del problema de la desigualdad que es fundamental en eso. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Me parece que, claro, el comparar peras con peras y manzanas con manzanas es importante. Cuando hablamos de promedios, ¿no es cierto?, siempre se oculta esa desigualdad. Creo que el costo de la vida, más allá del precio de los alimentos, por ejemplo, está muy asociado a los servicios, ¿no es cierto?, que ha estado tan de moda. Ya están hablando de leyes que van a cancelar la subida del precio de la electricidad. Y esos monopolios naturales que se llaman, que están regulados, yo creo que en Chile les falta un poquito más de regulación, digamos, porque nosotros enfrentamos precios que le generan utilidades a estas empresas que tienen que ser monopólicas, porque uno no pensaría en que hayan 100 Enel o 100, ¿no es cierto?, aguas andinas. Y que se debe caracterizar un margen también de ganancia. Esos márgenes de ganancia, cuando uno compara con otros países, no son locos, no es que este país esté completamente desalineado con el mundo, pero sí parecen ser más altos que lo que existe en países comparables a nivel de desarrollo, PIB per cápita, etcétera. Y por supuesto, lo que pasa, que ahí de nuevo concuerdo contigo, cuando hay estas grandes desigualdades, ese sobreprecio o eso que estamos pagando en los servicios básicos le afecta mucho más a la gente que está abajo. Porque es una parte, porcentualmente, una parte mucho más grande que lo que le pasa a la gente de clase media alta. Entonces, harto cuidado como cuando metemos las cosas en un mismo saco, cuando sacamos promedios. Acá hay que mirar, hacer estos análisis diferenciando a los distintos grupos sociales. Y una cosa que me gustaría agregar con respecto a esto de la desigualdad o la inequidad, que muchas veces uno habla del Gini, del coeficiente Gini, desigualdad de ingresos. Hay un paper relativamente reciente, del 2007, bien bonito, que habla trata de explicar por qué las sociedades prefieren como no les molesta la desigualdad de ingresos. Y es como súper provocante, un paper de Startman que salió en Nature. Y al final lo que dice es que la política pública lo muestra con distintos ejemplos, con un montón de experimentos, con niños, con estudios sociológicos, de todo un poco. Dice, lo que pasa es que nosotros confundimos lo que es la desigualdad con lo que es la injusticia. Entonces la gente está dispuesta a ciertas sociedades relativamente desiguales siempre y cuando sean justas, ¿ya? Entonces, si es justo cómo se distribuyó el ingreso, a mí me da lo mismo que haya unos ricos y unos pobres, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que lo que está en la médula de lo que está pasando hoy en Chile y que asociado a las cosas que estamos conversando, el costo de vida, etcétera, tiene que ver con un modelo de justicia social en el cual yo creo que Chile, la estrategia de desarrollo se ha basado en un modelo de justicia social que ya no da para más. Entonces, más allá de hablar del modelo económico, yo creo que tenemos que pensar, y el nuevo pacto social o el nuevo contrato social tiene que basarse en una concepción de justicia social diferente a la que tenemos ahora. Porque yo creo que si uno pregunta, y ejercicio que nosotros hacemos mucho, preguntar y leer encuestas y conversar con expertos, ¿no es cierto?, uno se da cuenta que ponerse de acuerdo en un modelo de justicia social, yo hago el ejercicio con mis alumnos siempre, es complejo, porque las visiones de qué es justo y qué no es justo son bien diferentes en distintas personas, de distintos estratos, distintos... Yo creo que hay un tema como con la justicia, más que la inequidad per se, para mí es un tema de la justicia. Si tuviéramos que profundizar un poco en eso, en la justicia social, me gustaría profundizar un poco en eso. Bueno, creo que estamos llegando a cierto consenso, que por ejemplo el tema de Chile no es que es un país caro en sí, sino que es un país desigual.
Dentro de eso, entrar en el tema de si la desigualdad se justifica o no es muy interesante. Desde el punto de vista de la filosofía normativa, ¿no? El principio de Rawls, que él dice que la desigualdad se justifica si esa desigualdad de cierta forma aumenta los ingresos de los más pobres. Eso es el argumento tradicional de la derecha, que el punto es si uno deja que los ricos se enriquecen, eso genera más crecimiento y de esa forma por el chorreo todo mejora. Y de hecho se debatía mucho la paradoja de Okun, donde esa idea al final que hay una especie de trade-off. Uno tiene que escoger si uno quiere más equidad o más eficiencia. Hoy en día se nota cada vez más que esa paradoja era una falsa disyuntiva, porque la ineficiencia de la desigualdad es fundamental acá. El Departamento de Investigación del Fondo Monetario Internacional sacó unos estudios bien interesantes de la relación entre la desigualdad y el crecimiento, demostrando que las sociedades más desiguales crecen más lentamente. En términos de tener una economía dinámica, tener altos niveles de desigualdad genera problemas. Y cuando hablamos del tema de si la desigualdad se puede justificar, hay una curva muy interesante que se hizo para Estados Unidos que se llama la curva de Great Gatsby. La novela habla de un multimillonario que es de los nuevos ricos en una relación con los viejos, la vieja aristocracia, si quieren. Y es una discusión literaria acerca del tema de la desigualdad, si se justifica o no. Se decía antiguamente que Estados Unidos tiene un mayor nivel de desigualdad porque tiene más movilidad social. La gente acepta los niveles de desigualdad en Estados Unidos porque esas personas que ganan mucho dinero pueden haber venido de las estratos sociales más pobres. El sueño americano, exactamente. Lo que demuestra la curva de Great Gatsby es que no es así. Las sociedades más desiguales tienen menor movilidad social. Las sociedades más igualitarias, como Suecia, por ejemplo, tienen mucho más movilidad social. Entonces, en eso, si queremos más crecimiento, si queremos más movilidad social, esas cosas están asociadas con reducciones en grados de inequidad. Cuando uno tiene una sociedad, primero con una matriz productiva, con producción que tiene que ver con venta de recursos naturales, los dueños de esos recursos naturales tienen ingresos monopólicos. Aquí no es que Luxich inventó cobre. Uno puede decir, Bill Gates es multimillonario porque creó algo. Luxich es dueño de activos, es distinto. Acá no hay innovación en ese sentido y los recursos llegan a un sector muy minoritario siempre en sociedades rentistas. Entonces, acá yo creo que hay un foco real del problema, que es la desigualdad con poco justificación. Muy buen punto. Oye, pragmática. Hay una palabra que está muy en boga, que es la legitimidad. Hablé un poquito entre esto que tú mencionabas de... Sí, está súper relacionado. ¿Por qué no profundizamos un poco para que vayamos cerrando y terminando? Sí, yo creo que está bien. O sea, yo creo que la estrategia de desarrollo basada en esta como teoría del chorreo o en favorecer el desarrollo económico versus la redistribución es algo que está deslegitimizado hoy en día. La gente ya no cree en esa estrategia de desarrollo y no le cree a los políticos que están detrás de mantener esa estrategia de desarrollo. Quieren mayor justicia social. Yo creo que esa necesidad o ese llamado a mayor justicia social no se entiende muy bien tampoco. Yo creo que hay, o sea, lo que estamos haciendo ahora y lo que está haciendo gran parte de la sociedad es tratar de entender esto. Creo que todavía no entendemos muy bien, o sea, lo que yo te estoy diciendo puedo estar completamente errado, es lo que yo creo, dado lo que yo he estudiado y lo que yo he visto. Pero de que hay algo claro es que la gente está descontenta, no sabemos todavía exactamente por qué. Yo creo que sienten que viven en una sociedad injusta, que además esa injusticia ha generado una desigualdad de ingresos, de oportunidades, de calidad de vida, de costo de vida al que nos vemos enfrentados. Y que ha generado a su vez, para seguir con el curso causal, de legitimidad de instituciones. Exacto. Entonces acá cuando el presidente Piñera hablaba de que vivía hace 3 semanas atrás, vivíamos en un oasis dentro de Latinoamérica y un oasis del mundo, justamente se refería al nivel de instituciones
tan fortalecidas, digamos, y tan robustas que tiene Chile. Que Y se- eso que es algo que tenía, se ha venido... ¿no? Que se Claro, veían, y que eso- se veían. Claro, Él creía, por lo menos. O y que que él bastaron creía. 13 días para que, Pero que- mucha gente, disculpa la interrupción, que da la impresión que todo este descontento y este malestar que se ha venido acumulando ciertamente desde que se recuperó la democracia ha estado siempre permanente, pero en estos 13 días donde estalló la crisis social, donde vimos la revuelta de octubre, muchísima gente que antes no tenía mayor conocimiento o no le prestaba mayor atención más allá de las quejas al sistema económico, hoy día da la impresión que en estos 13 días muchísima gente que está en las calles y ha incorporado a su propio discurso el tema de la desigualdad, el tema de la inequidad, el tema de la justicia, el tema de la conversar una nueva constitución. Decía, hoy día no es que la gente tampoco no sepa lo que quiere, hoy día yo creo que la crisis lo que hizo fue impulsar y motivar a la gente a entender por qué está así y por qué quiere un cambio. Yo estoy de acuerdo, pero hay una cosa, que yo no digo que la gente no sabe lo que quiere, yo creo que la gente quiere muchas cosas y esas cosas son distintas y muchas se contraponen. O sea, pedir Eso que es te un bajen buen- el es un TAG buen punto, y es un pedir buen que te bajen el impuesto a los combustibles Sí, y eso por es otro un lado punto. pedir que cuidemos el medio ambiente. No se condice, porque si bajamos los TAG y bajamos ¿cómo se llaman los impuestos a los combustibles? Entonces vamos a tener más autos contaminando, vamos a tener más problemas de ese tipo. Entonces ahí hay una Es un problema técnico ya, ¿no? heterogeneidad de demandas, que yo creo que cada uno sabe a dónde le aprieta el zapato y qué es lo que le gustaría cambiar, pero es súper heterogéneo y por lo mismo, y tampoco hay un petitorio ordenado, no hay una persona que esté detrás de estas movilizaciones y que sea un interlocutor válido para decir, ya, ok, entonces nos ponemos de acuerdo, hacemos esto es lo que... Esa parte de la complejidad. Es Esa sumamente... parte de la es complejidad. Porque sumamente- ese es lo que estamos viviendo, o sea, esa es la forma que hoy día se están dando los fenómenos Claro, de exclusión social, que son y- distintos a los de los Y siglo otra, XX. y otra cosa que quería, como antes de que se me olvide, perdona, tiene que ver con yo creo que acá no hay una bala de plata, no sé si el camino constitucional, más allá de que creo que la Constitución debiera ser reformada, digamos, pero más allá de pensar en que eso va a solucionarnos todos los problemas a este modelo en el cual hemos estado inmersos los últimos 40 años, yo lo veo difícil. Yo creo que acá los cambios que se necesitan son cambios culturales, de estrategia de desarrollo de todas maneras, pero además hay cambios culturales y muchas de las cosas que nosotros como sociedad queremos cambiar para tener un Chile más justo, se van a demorar. Los cambios culturales no pasan de un día para otro. Y un tema de, Entonces eso- de gradualidad como es todo en la vida. y de entender que en el fondo los procesos para lograr un Chile más justo, más equitativo, una senda de desarrollo diferente donde todos podamos participar, más inclusiva, etcétera, eso no lo va a lograr un presidente en 4 años, o sea, se pueden hacer políticas Bueno, que pero- van a ayudar hacia Oye, eso, pero necesitamos- se puede comenzar un camino, ¿no? Absolutamente, Sí, absolutamente. exactamente O sea, eso. Yo discrepo un poco en términos de la complejidad de la situación. Primero, yo creo que hay que determinar quiénes fracasaron en su diagnóstico. Yo creo que el CEP hizo un flaco favor al debate público Chile con sus informes que decían que los chilenos eran súper contentos. Eso fue un debate que... Claro, lo que incluso con decían Carlos es que Peña, estaban con- contentos en con lo su- personal, sí. pero no en lo Y grupal o social. pero la interpretación que hizo Carlos Peña, un grupo de sociólogos de esos números, era, no, acá en Chile la gente está contenta. Y yo, leyendo otra vez a Bernardo Larraín Mata, él lo repite otra vez. Chile tiene la gente contenta, pensando en las cifras de CEP. Y yo vi, comparando de dónde habían sacado esas cifras el CEP, y vi otros países muy felices, como Rusia, como los países de África que habían sufrido una crisis de ébola. Eso no es la forma de sacar conclusiones acerca de la posición de la gente acerca No es de la la forma de política pública. entender. Negaron sistemáticamente la clase política en Chile, el duopolio, la exconcertación y Chile Vamos, la realidad de la posición de los ciudadanos. Si uno pregunta por por ejemplo, las cifras que hacen las Naciones Unidas acerca de la posición de los chilenos en términos del rol del Estado, los chilenos en promedio quieren más Estado en sector cobre,
No solamente educación, salud, pensiones, también en core, en televisión, en todas las cosas. La gente, incluso los votantes de derecha, son mucho más estatistas que la clase política chilena. Creen en un Estado intervencionista. Ese fue algo que fue sacado de la historia chilena a sangre de fuego. Entonces esto, yo creo que es una tesis que perdió ahora, se está volviendo una visión más equilibrada de la política pública. Y yo he participado en varios cabildos y escuché a muchas personas que no votan, que tienen poca formación política, y me impresionó el grado de conocimiento que ellos tienen. Son voces que no han llegado a la palestra, porque han dominado las voces de los sectores leyendo el informe CEP y no escuchando las otras voces. Entonces yo creo que hay una coherencia acá que se está llegando. Impresionante el ímpetu de la gente de participar en cabildos, en conversaciones. Es eso, o sea, Oye, hay algunas teorías siempre de filosofía que dice que en el fondo nada cambia hasta que no estés en el precipicio. Es decir, el ser humano solo cambia cuando está a punto de caer. Y es ahí cuando cambia, no antes, no cuando sabe que tiene 3 metros más adelante. Exacto. Y tal vez esto lo que está pasando ahora, por eso es una catarsis también, es molestia y es catarsis. Lo que vimos el viernes 25, con más de 1 millón de personas afuera, fue eso, fue una relación de catarsis de la gente que estaba ahí en las calles, primero en darse cuenta que sí pueden hacer cambios políticos profundos si la gente sale toda de una buena vez. Eso es la definición del momento constitucional. Cuando las instituciones actuales están completamente sobrepasadas, la gente genera instituciones espontáneas, como los cabildos, para conversar un modelo alternativo. Y ese modelo alternativo se va a demorar. Como podemos seguir conversando todo el día de esto, vamos a parar por ahora. Esto es Noticia en Desarrollo. Probablemente nos volvamos a juntar para seguir conversando. Lo que está claro es que el costo de vida es un factor así en relación con la complejidad del tema, ¿no? Gracias, Hassan, gracias, Javier, gracias, Muchas Héctor. gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias.